Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda el profesor José Villanueva y a continuación vamos a empezar con una nueva sección de estos videos que yo realizo. En esta ocasión empezaremos a analizar obras literarias. Nos ha tocado, de las tantas obras que pueda existir, nos ha tocado hablar en primer lugar de una obra muy conocida y sobre todo en el ambiente escolar, que es Paco Yunque. Así que si estás animado a conocer un poco más sobre esta grandísima obra, acompáñame. A esas alturas todo mundo debe de saber que Paco Yunque pertenece al autor peruano César Vallejo. César Vallejo es un poeta y escritor peruano quien nace en Santiago de Chuco, La Libertad, en Perú, el 16 de marzo de 1892. Para poder entender al autor, debemos de saber qué cosa pasaba por su entorno y en qué contexto social, en qué contexto político y en general en qué contexto se hallaba este autor. Cosa que lo inspiraría no solo en escribir la obra que veremos el día de hoy, Paco Yunque, sino otras obras, sobre todo sus poemas del que él es conocido, como Trilce y Los Heraldos Negros. Comencemos un poco sobre su biografía, sin antes mencionar que a este autor también se le conoce con el apelativo del poeta universal. En 1910 va a desempeñar un papel importante para su vida y para el trasfondo de sus narraciones, pues en este año desempeña el papel de ayudante de su padre, debido a que deja la universidad. Va a ayudar a su padre en tareas administrativas, conociendo así de cerca el duro trabajo de los mineros de Quirubilca. Recordemos que en este contexto se encontraba amando el Perú del presidente Leguía. Eh, Ese se caracterizó por tener administradores no tan eficientes, debido a que en trabajos de minería se contrataron a personas extranjeras quienes tomarían la administración y la batuta de los trabajadores, haciéndolo de manera muy cruel, ¿no? Y eh, abusando muchas veces de su poder contra los pobres mineros de Quirubilca. Este panorama va a ser muy importante para los escritos que más adelante César Vallejo escribiría, como es el Tuxteno, en el cual nos relata la explotación que sufren los mineros en el Perú. Asimismo, en 1912 fue ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, siendo testigo también de una cruel explotación de los peones indígenas. Eh, en 1916 va a conocer a su primera musa inspiradora llamada María Rosa Sandoval. Sin embargo, esta lo dejaría más adelante debido a una triste enfermedad que acabaría con su vida, que es la tuberculosis. Incluso en uno de sus poemarios de Trilce va a dedicar a esta musa inspiradora y a su madre, que valga la coincidencia, ambas se llamaban Marías, va a escribir un pequeño apartado donde indique: tú no tienes Marías que se van, haciendo referencia pues a esas dos mujeres que marcaron su vida. En 1920 va a ser acusado injustamente de un saqueo e incendio de la casa de los comerciantes y va a estar 3 meses y medio encarcelado injustamente. Posterior a esto, va a decidir irse a París, ¿no? En 1923, donde tristemente ya no vería un regreso. Finalmente, podemos decir que instaurado en París, se va a dedicar a la docencia, debido a que él culminó los estudios de letras, se va a dedicar a ser docente de una universidad parisina. Asimismo, va a estar muy involucrado en lo que es la política
y muchas veces marcado por estas corrientes y pensamientos políticos que él mantenía. Perseguido, va a fallecer en París ya pobre un miércoles 15 de abril en 1938. Justo en este año va a escribir sus poemas humanos, donde va a escribir una frase muy conocida y que además de alguna o cierta forma va a predecir el día de su muerte, fallando solamente por un día antes, se va a anticipar a un día, pero él va a predecir prácticamente el día de su muerte. Y escribe lo siguiente en su poemario Poemas Humanos. Me moriré en París como aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Eh, Además, este personaje, recordemos que pertenece a la corriente literaria del vanguardismo, corriente que se caracterizó por no seguir las mismas reglas, las mismas normas de corrientes anteriores. Decidieron ser una corriente inspiradora nueva que no siga reglas, que no siga parámetros. Incluso en su poemario Trilce no vamos a encontrar rimas, no vamos a encontrar una métrica al escribir sus versos, sino van a ser más, eh, qué sé yo, más abiertos, diferentes, va a utilizar el verso libre, ¿no? Entonces, todos estos escritores que pertenecen a la vanguardia se van a caracterizar por ser escritores rebeldes que no quieren continuar con las mismas métricas de los anteriores. Eh, Obras importantes en César Vallejo tenemos Los Heraldos Negros, que se va a escribir desde los 1915, incluso a posteriori y lo va a continuar en 1918. Tenemos Trilce, su poemario más conocido, se va a escribir en 1922. El Tuxteno de 1931 y Paco Yunque, que lo va a escribir en 1931, pero que debido eh, a la tristeza que causa no será publicado, será prohibida su publicación, mas su esposa va a publicarlo posterior a la muerte de este autor, en 1951. Así es, 20 años después. Entonces vamos a comenzar, ahora que conocemos un poco el panorama del autor César Vallejo, un personaje, un personaje muy profundo, no solamente sufrido por la pérdida de sus seres queridos, sino también alguien que vivió de cerca el maltrato al indígena y el maltrato a una clase social inferior. Entonces, todo esto, todo este panorama que él ha vivido va a marcar muy fuertemente en él para poder escribir una de sus obras muy conocidas llamada Paco Yunque. Recordemos que César Vallejo va a escribir en casi sus últimas etapas de vida eh, para un periódico, ¿no? Va a escribir para un periódico eh, el cual el director le pide que por favor creara un cuento para niños, ¿no? Eh, Él no le dice no a esa posibilidad, debido a que nunca lo había hecho, pero él decide tomar ese riesgo y escribe Paco Yunque. Sin embargo, este no vería la luz el mismo año de haberlo escrito y entregado, debido a que ocasionaría mucha tristeza en los niños. No lo consideraban como una lectura que vaya acorde a la edad de los niños y prohíben su publicación. Como lo dije anteriormente, será publicado 20 años después por su última esposa. Empecemos con Paco Yunque. Paco Yunque es una obra corta, una obra de un lenguaje sencillo, que en portada nos presenta esta imagen, ¿no? Un niño que, como vemos, tiene una vestimenta muy rural, muy arcaica, muy antigua, vieja, desgastada, ¿no?
Vemos un sombrero ya muy usado que se está rompiendo, una ropa rasgada. Vemos también un niño que es sucio, ¿no? Y un niño además que nos da la espalda, que no muestra parte de él. Y desde ya podemos determinar y deducir quizá que es un personaje misterioso, es un personaje quizá tímido incluso, me podría atrever a decir, puesto que no nos muestra más de él. Cuando una persona da la espalda al público, denota timidez, ¿no? Denota vergüenza. Además, también vemos que es de una clase social pobre, ¿no? Y por el tipo de vestimenta que utiliza, podríamos decir incluso que es una persona de provincia, ¿ya? Entonces, vamos desde ya, partimos con esta lluvia de ideas sobre lo que podría tratar la obra Paco Young, del autor César Vallejo. Pero vamos a empezar. El tema principal del cual trata Paco Yunque es el abuso del poder de los ricos hacia los pobres. Esto va a ser una constante en toda la obra, por lo tanto es el tema principal y es lo que veremos más adelante, lo que el autor quiere dar a conocer a los lectores. Otros temas o subtemas que se presentan dentro de esta obra es la pobreza, definitivamente, el acoso escolar o bullying, la injusticia de los profesores, el robo y el maltrato. Esos son los que he destacado como temas recurrentes en la obra Paco Yunque, pero siendo la fundamental y la intención principal del autor indicarnos sobre el abuso de poder de los ricos hacia los pobres. Esta obra además es de género narrativo, ¿no? Ya que hay un narrador que nos cuenta la historia. Además, su especie es cuento. Es una obra corta, ¿no? Continuemos. Además, la intención del autor, como lo indiqué, es hacer una denuncia, pero no una denuncia de cualquier índole, ¿no? Es una denuncia social. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice, oye tú, que me estás leyendo, ¿qué pasa? Mira, acá hay un personaje que abusa del otro simplemente por su condición humilde. Entonces hay una crítica del abuso del rico hacia el pobre, ¿no? Y y lo lleva hasta un punto muy real. Por lo tanto, el autor va a denunciar a la clase social de una manera muy realista, ¿no? De una manera muy triste, puesto que esta obra no acaba de una manera muy satisfactoria para el personaje principal que es Paco Yunque, ¿no? Entonces va a causar en cierto modo tristeza, pero a la vez el enfado del lector y esas ganas de querer denunciar el maltrato, ¿no? Veremos si realmente logra esto, pues, César Vallejo con su obra Paco Yunque cuando les cuente un poco sobre esto. El tipo de escritura es sencilla, recordemos que fue escrita para escolares, ¿no? Entonces no hay complejidad en su forma de escribir. El tipo de narrador es un narrador omnisciente, puesto que no forma parte de la historia, simplemente es una voz que nos cuenta. El espacio se lleva a cabo en la escuela principalmente, ¿no? Todo gira en torno a la escuela en realidad, eh, principalmente en el aula, ¿no? Donde veremos todas estas peripecias que sufre nuestro amigo Paco Yunque. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los personajes. He intentado ponerlo acorde a su aparición. Bueno, no tanto su aparición, sino acorde a su importancia, ¿no? Tenemos a estos dos primeros personajes, que es Paco Yunque y Humberto Grieves, que son los personajes principales. Recuerda que para determinar personajes principales es que si tú lo quitas de la historia no podría tener un sentido sin él, ¿no? Entonces, en este caso es Paco Yunque y Humberto Grieve. Hablaremos un poco sobre Paco Yunque, que es este niño que aparece acá de forma realista, ¿no? Y el cual también lo vimos en la portada de la imagen que les brindé, ¿no? Entonces, Paco Yunque pues es un niño
provinciano, es un niño que ha nacido en un entorno rural, donde la gente no socializa tanto, ¿no? Donde la gente en realidad es muy ordenada al momento de hablar. No hablan en conjunto y a la vez, sino que cada uno tiene su momento de hablar. Es un niño tímido, es un niño abusado, ¿no? Es un niño pobre y sobre todo es un niño eh, que no, al cual no se le brinda una justicia, ¿no? Paco Yunque, cuando les empieza a contar la historia, vemos que llega de la mano de su madre, ¿no? Llega de la mano de su madre y es un niño muy asustado no solamente porque esté en un nuevo lugar, sino que las costumbres son muy diferentes a como él se ha criado. Eh, un niño que no sabe defenderse, ¿no? Un niño incapaz de poder responder. Incluso durante la obra pocas veces se le ve hablar a este personaje y sus pequeños discursos son simplemente palabras sueltas, ¿no? Entonces, como una persona, un personaje, perdón, un personaje que no tiene mucho diálogo en el cuento, puede ser un personaje principal e inspirar mucho en los lectores. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues miren el ingenio de César Vallejo para que un personaje cuyo diálogo es mínimo nos pueda causar realmente esta crítica, estas ganas de protesta, ¿no? Ujú. Entonces vemos acá una persona eh, que realmente no tiene ni voz ni voto, ¿no? Ahora vamos con Humberto Grieve. Humberto Grieve es este personajito que está acá en el medio, ¿no? Este niño medio regordete, que lo vemos bien vestido, ¿no? Acá vemos una comparación entre estos dos personajes, ¿no? Mientras que uno está muy mal vestido, mal peinado, vemos una cara triste incluso, ¿no? Y desolado. Por otro lado, vemos aquí un personaje bien vestido, bien peinadito, regordete, blanconcito, y que además es visto por muchos, ¿no? Creído se le nota, ¿no? Altivo. Bueno, y no estamos hablando mentira, pues realmente Humberto Grieve es así. Es un personaje maltratador, abusador, que tiene una clase social alta. Su padre no es más ni menos que el alcalde de la ciudad. Eh, Antonio va a ser mm, muy visto por el director, por el profesor. No va a ser castigado en ningún momento durante la historia a pesar de sus maltratos y y de ser a veces muy malcriado con el profesor y con los compañeros. Incluso dentro de la misma clase va a agredir al amigo Paco Yunque, ¿no? Y las autoridades se van a hacer de la vista gorda. ¿Por qué creen ustedes, no? Efectivamente, porque tiene un padre alcalde con una posición económica muy alta, que con una tronada de dedos puede despedir a muchas autoridades. Entonces, él sabe del poder que tiene y él sabe que nadie va a poder meterse con él. Entonces es un personaje altivo y abusador. Por otro lado tenemos a Paco Fariña. Paco Fariña va a ser este personaje tocayo de nuestro amigo Paco Yunque, compañero con el cual lo sienten, ¿no? Desde el primer día de clases. Bueno, el primer día de clases, ¿no? Es un personaje, como nos describen, algo regordete, pero muy astuto, no se deja mandonear por nadie, va a contestar a todos los insultos dados por Humberto Grieve y va a tratar de incentivar a Paco Yunque a que deje esa timidez y empiece a defenderse por su propia cuenta, ¿no? Entonces, Paco Fariña es lo opuesto a Paco Yunque, es un personaje que realmente quiere denunciar el maltrato, pero finalmente no encuentra un respaldo, ¿no? En las autoridades. Eh, el profesor es una autoridad del aula, ¿no? Como veremos
cuando les cuenta la historia, es un personaje que es manipulado, ¿no? Es manipulado por la alta autoridad, que en este caso es el padre de Humberto Grieve, ¿no? Eh, Además también veremos una situación que ejemplifica bien por qué el profesor eh, se puede decir que está subestimado, ¿no? Eh, que está subordinado por el padre de Grieve, ¿no? Por otro lado tenemos a Antonio Gesdres, un personaje que va a servir de un claro ejemplo entre una comparativa entre Humberto Grieve y este personaje llamado Antonio Gesdres. Ambos van a llegar tarde a la escuela, pero uno no será castigado y el otro sí, y de manera cruel, ¿no? Entonces veremos esta diferencia que se da simplemente por tener clases sociales diferentes, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas imágenes. No llego a leer bien, pero en esta imagen tenemos acá a Paco Yunque y a Paco Fariña, ¿no? Eh, Paco Fariña le pregunta, perdón, Paco Yunque le pregunta, ¿a qué hora nos iremos a nuestras casas? Y el compañero le responde, a las 11. ¿Dónde está tu casa? Por allá, sí, no, ¿está lejos? Sí, no, no, o sea, no sabe en realidad Paco Yunque por dónde vive. Recordemos que es la primera vez que, eh, o bueno, o recordemos que recién ha llegado de provincia, ¿no? Dice, Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo hacia pocos días del campo y no conocía la ciudad. Entonces estaba realmente asustado. Y además vemos una altivez en Humberto Grieve, ya que él considera a Paco Yunque como su muchacho. Y esta palabra su muchacho tiene una connotación bien fuerte, ¿no? Aquí llamamos muchacho. Muchas veces utilizamos esta palabra de forma peyorativa, ¿no? Para referirnos a alguien del cual nosotros dominamos, ¿no? Alguien pasivo, del cual es dominado por nosotros y con el cual nosotros podemos hacer lo que se nos venga en gana. Pero va a ser algo más fuerte incluso para Humberto Grieve, ya que para él ser un muchacho es ser nada, ser basura, ¿no? Entonces, para Humberto Grieve, Paco Yunque es eso, ¿no? Simplemente un juguete que no vale nada y que él puede hacer y deshacer en el momento que él mismo quiera. Vamos a ver acá tres escenas importantes que tienen que ver con el inicio, nudo y desenlace. Pero hablaremos un poquito de manera muy rápida sobre el cuento Paco Yunque, ¿no? Acá vemos a la madre de Paco Yunque con Paco Yunque dirigiéndose hacia la escuela. La madre lo está dejando en la entrada del colegio y dice, cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. Vemos acá que los niños están gritando y todos desesperados. Paco estaba en medio, porque era la primera vez que venía a un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Entonces, vemos este inicio, ¿no? Con la llegada de Paco Yunque del brazo de su madre. Desde ya vemos que lo agarra firmemente, fuertemente, debido a esa timidez que sentía y no era para menos porque era un niño que, como lo manifesté, había vivido toda su vida en una zona rural. Lo habían llevado recién ese mismo día a la ciudad, ¿no? Bueno, no sé si ese mismo día, pero había sido poco tiempo que había llegado a la ciudad. eh, y él estaba muy asustado. Vio, vio un entorno con niños muy gritones, juguetones, escandalosos, desorganizados, y él se queda en medio del patio muy de manera muy asustado, ¿no? Muy asustado, tímido, nervioso, le sudaban las manos, no sabía que se quería irse. Su madre lo deja ahí. Vemos que
que más adelante van a venir dos niños, dos hermanos, los hermanos Zúñiga, y lo van a jalar hacia el aula, donde él va a quedar en medio del aula con su cuaderno, su lápiz, ¿no? Sin hacer nada y asustado. No va a ser hasta que llegue el profesor, donde todos los niños se paran para darle su saludo y se sientan a un solo golpe. Va a ser el profesor quien agarre a Paco Yonke y lo dirija a sentarse y lo va a ubicar al costado de un compañero llamado Paco Fariña. Y acá hay un pequeño fragmento que dice: ¿a qué hora nos iremos a nuestras casas? Como lo dije hace un rato, ¿no? A las 11. ¿Dónde está tu casa? Por allá. ¿Está lejos? Sí. No. Entonces Paco Yunque en realidad no sabía dónde quedaba su casa, ¿no? Porque lo acababan de traerlo hacía pocos días. Por otro lado, tenemos acá, sonaron unos pasos de carrera en patio y apareció Humberto Grieve. A partir de la aparición de Humberto Grieve podemos decir que empieza el nudo de la historia, porque es acá donde van a empezar los conflictos, el problema, ¿no? Y sobre todo a partir del maltrato de Humberto Grieve empieza el éxtasis de este nudo, ¿no? La parte más fuerte. Cuando llega nuestro amigo Humberto Grieve, llega tarde. El profesor le dice: Humbertito, ¿otra vez tarde? Bueno, sí, profesor, pues me quedé dormido. ¿Qué le voy a hacer? Ok, Humbertito, no vuelvas a llegar tarde, por favor, ¿sí? Y mándale saludos a tu papito. Entonces Humberto divisa desde donde estaba parado a Paco Jung y se da cuenta que estaba sentado con Paco Fariña. Este, al avanzar, empuja a Paco Yunque e intenta jalarlo a su sitio. Paco Fariña, ante, ante este acto, empieza a hacer escándalo. No, no lo jales. El profesor lo ha puesto acá. ¿A ti qué te importa? Le dice. Este es mi muchacho y viene conmigo. Paco Fariña no se deja, es un personaje realmente que tiene los pantalones bien puestos y no se deja vencer por nadie. Le dicen: no, pues aquí el que manda es el profesor y el profesor lo ha puesto acá. Uy, esto reventó la cólera de Humberto Grieve. El profesor dijo: ¿qué pasa? Silencio. Shh, shh. Profesor, profesor, Paco, Humberto Grieve quiere llevárselo a jalonazos a Paco Yunque. Y el profesor, en vez de llamarle la atención y de repente castigar a Humberto Uribe, solamente le dice: Humbertito, yo he dejado ahí a Paco Jung, déjalo ahí. Y eso despertó, pues, obviamente la cólera inmensa en Humberto Grieve, pues para él Paco Yunque no era nada, y si él disponía que esté a su costado, éste tendría que estarlo. Se movió amenazándolo con un puño, lo cual simboliza un maltrato que no venía desde ahora. Porque cuando Paco Yunque ve el puño de Humberto Grieve, le dice a Paco Fariña: mejor me siento con él, no quiero problemas, me siento con él. Y Paco Fariña dice: no, tú estás loco, siéntate acá, no te dejes dominar por él. Y Humberto Grieve estaba así, 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 lo cual sentía a Paco Yunque que le venían las lágrimas, puesto que con estos simboliza el golpe y el maltrato y el abuso que no solamente lo iba a tener ese mismo día, sino que ya había pasado antes, porque él reconocía esto como golpe. Ya había pasado antes, incluso en la lectura nos cuenta que muchas veces Humberto Grieve ha golpeado, ha maltratado a Paco Yunque, incluso delante de la madre de este, e incluso delante de la madre de Humberto Grieve. Pero no dicen nada. ¿Por qué creen que la madre no diga nada? Porque puede perder su trabajo.
y para ellos esto era un trabajo muy importante porque dependía hasta su propia existencia. Eh, si se quedaban sin trabajo, ellos no tenían qué comer, ¿no? Entonces, la situación era muy dura para Paco Yunque y no le quedaba de otra que ser sometido por Humberto Grieve. La historia va a transcurrir así, con este maltrato, con este abuso por parte de Humberto Grieve hacia Paco Yunque y el silencio total del personaje de Paco Yunque. Vemos a un personaje que no replica nada, que no se defiende, que se deja humillar, que se deja golpear, jalonear. No se defiende. Su defensor va a ser Paco Fariña. Entonces, al transcurrir las horas de clase, va a aparecer un nuevo personaje, quien también llega tarde, y es Antonio Gesdres. Ese personaje tenía una clase social baja. Su padre no tenía un alto cargo, su padre era simplemente un peón más, ¿ya? Y al llegar tarde, el profesor se esperaría que lo tratara de la misma forma como lo trató a Humberto Grieve, con la misma estima y el mismo respeto. Sin embargo, no fue así. Y a pesar que Antonio Gesles le indicó, se excusó indicándole de que uno de sus familiares estaba mal y que él tenía que apoyar en eso y por ese motivo llegó tarde, el profesor no le importó y lo castigó. Entonces, desde acá vemos una comparativa, ¿va? Dos personajes que han llegado tarde. Lo ideal sería que ambos o los dos sean castigados o los dos sean perdonados. Es más, Humberto Grieve había dicho que simplemente se quedó tarde y que no le dio ganas de levantarse temprano. En cambio, el otro personaje, que es Antonio Gesdres, sí tenía una excusa válida. Había un familiar enfermo y él tenía que cuidar. No había quien más pueda cuidar. Pero de igual forma él decidió ir a la escuela. Él decide ir a la escuela. Sin embargo, vemos que el profesor eh, no va, no va a tratarlos a los dos por igual, ¿no? Entonces, desde este punto vemos una remarcada diferencia en el trato simplemente por las clases sociales. El desenlace de la historia es trágica, puesto que vemos que el profesor deja un trabajo para hacer un escrito e indica que el mejor escrito va a ser publicado en el colegio y felicitado por el director, ¿no? Entonces todos los niños se inspiran, hacen su mejor trabajo y todo. Paco Yunque le estaba yendo muy bien. Mm, Él estaba haciendo un buen trabajo. Eh, y en la hora del recreo, eh, Humberto Grieve decide coger el trabajo de Paco Yunque y presentarlo como suyo. Vemos que al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos, menos el de Paco Yunque, porque el ocioso Humberto se lo había robado. Al final del cuento, Humberto Grieve es premiado como mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza gacha. En conclusión, la obra Paco Yunque de César Vallejo es una denuncia del abuso del poder de los ricos hacia los pobres, donde vemos pues una demarcada diferencia en el trato para la gente que noble, a diferencia de la gente humilde de bajos recursos, ¿no? Vemos a esta clase política que apoya más a los ricos y deja de lado, deja al olvido a la gente humilde. Recordemos que César Vallejo ha sido testigo de este contexto abusador, ¿no? De un gobierno que se hace de la vista gorda. Recordemos que en ese tiempo estaba Beleguía, ¿no? Eh, Augusto Beleguía, donde hubieron mucha explotación
de gente indígena por sus trabajadores, ¿no? Y una falta de apoyo total por parte del Estado hacia este sector, ¿no? Veremos más adelante en la gran migración que se da en los años 50 una explotación aún mayor. Entonces, César Vallejo denuncia esto en su obra Paco Yunque con un final triste, por el cual no será publicado en el año que se terminó de escribir, sino será publicado 20 años después por la esposa de este, tras el fallecimiento de César Vallejo. Esto es todo lo que se tenía que hablar de la obra Paco Yunque. Espero que les haya gustado. Eh, para un próximo video estaremos analizando la obra Gallinazo sin plumas. Muchas gracias.